la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Ahorita estamos en este capítulo que habla de las lenguas y recuerden que Pablo le sigue enseñando a este pueblo y le dice, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, pregunta, ¿de qué les aprovechará si yo no hablare con, número 1, revelación, número 2, conciencia, número 3, con profecía y número 4, con doctrina? Entonces eso lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos que, cuando nosotros estamos ministrando, vamos a ministrar de estas 4 formas: con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina. ¿Amén o no amén? Entonces Pablo estaba diciéndole a los hermanos de Corintios que ellos estaban hablando en lenguas, pero se estaban olvidando de edificar y bendecir a los demás. Todo lo que uno hace en el reino de Dios es edificar. Todo lo que hagamos, cualquier cosa que sirvamos a Dios, tiene que edificar a la persona y tiene que bendecir a las personas. Si oro por un enfermo, tengo que ser para edificación. Usted ora por un enfermo, no lo vaya a condenar, no le vaya a decir como los amigos de Job, estás enfermo porque estás en pecado, y Job ni había pecado, porque la Biblia dice que era un varón perfecto, justo y temeroso delante de Dios. Cuando yo vaya a hablar en lenguas, pues yo voy a edificar también. Pero hay que ver el momento apropiado, porque tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden. ¿Amén, hermanos? Amén. Dios es un Dios de orden. Entonces, nosotros tenemos que entender esto en primera persona, porque si yo hablo en lenguas, pero alguien no me entiende, pues entonces esa persona no está siendo edificada y eso se convierte en un desorden. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, el punto número 1 es edificar a las personas, pero sobre todo edificación personal. Si yo hablo lenguas, tiene que haber edificación personal. ¿Amén? Amén. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios, hermanos? Cuando alguien habla lenguas, se va a edificar personalmente, porque alguien no lo va a entender. Y dice Pablo más adelante que a lo mejor alguien dice, pues están locos, porque pues, si no entiendo ni el español, menos las lenguas, ¿no? Entonces Pablo dice, primero tiene que haber una edificación personal. Ahora, en ese tiempo, entonces yo tengo que saber también que hay un momento de oración en mi vida privada o en grupo también. Cuando tú oras a Dios y tú tienes esta experiencia, porque hay que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, hay que desearlo. ¿Sí me explico esto? Hay que desearlo. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no necesito hablar lenguas para yo entender más cosas de Dios, porque yo con mi razonamiento, yo con mi pensamiento, yo puedo entender completamente lo que Dios me enseña. Pero hay alguien que a lo mejor dice, pues yo sí necesito ir un poco más allá. ¿Amén, hermana? Entonces, cuando yo estoy hablando en lenguas, yo se los dije la semana pasada, yo le puedo bajar el volumen cuando yo estoy hablando, porque si yo voy a predicar y viene un culto, ¿verdad? Viene la prédica y alguien está hablando en lenguas y yo ya voy a predicar, pero esa persona está hablando y hablando y hablando en lenguas, pues yo a qué horas voy a empezar a predicar. Y si yo no empiezo a predicar, pues alguien se va a desesperar y la gente dice, pues la hermana que está hablando en lengua ni le entiendo y el pastor no está predicando. A veces el enemigo se puede meter ahí. Por eso dice Pablo que Dios es un Dios de orden. Amén. Cuando yo oigo que ya viene el momento de la predicación, que ya se le dio el lugar al predicador, que ya viene la enseñanza, que ya viene la prédica, yo estoy en este planeta. Yo quiero que entendamos algo. Cuando alguien habla en lenguas, no está en otro planeta, está aquí en la tierra. Sus 5 sentidos los tiene aquí. Lo único que pasa
es que de una manera que solamente Dios la entiende, porque nosotros no, porque recuerden que el que habla en lenguas habla a Dios y no habla a los hombres. Este no es un asunto de alguien personal, esto es algo que el Espíritu Santo toma en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces Él toma control de nosotros, pero yo estoy con mis 5 sentidos en esta tierra. Amén o no amén. Entonces es como por ejemplo, yo no sé si alguna vez usted ha ido donde ensayan los que tienen una sinfonía, donde hay muchos instrumentos, el tololoche, el bandolón, el violoncello, el violín, la guitarra, la jarana, y está toda una sinfonía tremenda, la trompeta, el trombón, el clarín, y está todo, y cuando usted entra, pues están ensayando, están ahí tocando, pum, pum, y otro está, y usted entra, y usted dice, ¿aquí qué es, verdad? Usted dice, no sé ni qué es esto. Pero cuando llega el maestro de música, entonces nomás al ver al maestro ya ponen sus partituras, porque así se les llama, no sé mucho de música, ya ponen sus garabatos ahí enfrente de ellos, y el que tiene el tololoche o el bandolón o el piano o la guitarra, pues ya tienen las notas, y el maestro empieza a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tocar de aquí, ¿no? Y con sus manos empieza de alguna manera a darle dirección a lo que ellos van a hacer. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno habla lenguas debe de haber armonía. ¿Estamos entendiendo esto? Las lenguas no son para confundir a nadie. Las lenguas no son para menospreciar a nadie. Las lenguas no es porque alguien es más espiritual que otro. Las lenguas son para bendición personal, pero también para edificación personal. Porque luego hay gente que dice, escúchame lo que te digo, hay gente que dice, bueno, es que a mí me toma el espíritu, hermano. Pues que pues no estamos en un grupo espiritista, porque usted va con los... Bueno, yo nunca he ido con los espiritistas, ¿verdad? Pero los que han ido con los espiritistas de pronto les entra Tomasito, el Santo Niño de Atoche. Buenas noches. Digo, yo no sé, a mí me han contado, pues no que ya, yo soy un cajón y empieza a hablar como niño, como niña. No, hermanos, nosotros cuando hablamos en lenguas, hay un orden de Dios en nuestro corazón, porque recuerden lo que Pablo dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, y no quiere decir que usted sea profeta. Lo que Pablo quiere decir es que hay un orden en nuestro corazón, que Dios al que servimos es un Dios de ¿qué, hermanos? Es un Dios de orden, porque luego hay gente, repito, que dice, es que yo no puedo retener al Espíritu, es que yo me voy de la iglesia, pastor del aire, porque ahí retienen al Espíritu, ahí apagan. No lo apagamos, cuando hay que darle libertad, dele. Es como cuando estamos cantando la alabanza y están danzando, brincando, y las panderistas, y están remolineando, y el chongo nomás se les mueve para todos lados, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, hágase a un lado y deje que siga la danza, pero ya cuando se acabó la música, pues no puede seguir danzando. ¿Qué pasa? Entonces esa no es danza del Espíritu, claro que no. Esa es danza de lo que nosotros sabemos, que hay un Dios de orden. El asunto de andar en el Espíritu, o hablar en el Espíritu, o adorar en el Espíritu, no significa, repito, que estamos en un planeta ajeno, que nuestra mente anda en un planeta y nuestro cuerpo anda aquí. Hay un control de nuestra lengua, hay un control de mis pensamientos. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, lo que Pablo estaba diciendo en este versículo, bueno, ya lo pusieron, si lo pueden poner, 14:6, otra vez, 1 Corintios 14:6. Gloria a Dios. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovecharé? Pues si yo no te hablo con revelación, si yo no te hablo con ciencia, si yo no te hablo con profecía, o si no te hablo con doctrina, nadie me va a entender, porque es algo privado y es algo personal. Y cuando esté la alabanza, pues yo sí puedo hablar lenguas, ¿verdad? Yo sí digo, porque pues está la alabanza y a nadie voy a perturbar, y cada quien está en lo suyo. ¿Sí estás entendiendo esto, hermano? O sea, amén o no amén, hermanos. Usted puede estar orando, alguien puede estar cantando en su espíritu, en su corazón, alguien puede estar, no sé, hablando en lenguas, pero en el orden y en la armonía de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, por favor, Corintios, cálmense, porque ustedes están fuera
de orden. Por eso luego hay gente que, como no entiende el contexto de estos versículos, ¿verdad? De pronto se vuelven muy apáticos e indiferentes a las cosas del Espíritu, ¿verdad? O a veces hasta les tienen cierto temor o cierta reserva, ¿no? Es que no, yo vi a la hermana, no hombre, ¿cómo la hermana se doblaba para abajo y se venía para acá? O la hermana, no, cállese, la hermana estaba en desorden. Porque a veces nosotros somos seres emocionales, eso no lo vamos a quitar, ¿no? Pero también, vuelvo a repetirlo, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, esto es bien importante porque tenemos que edificar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En mi vida personal, en mi devocional, en mi tiempo de oración. Y no, si no hay interpretación, pues mucho más me quedo callado, ¿verdad? Y son para mí. Y ya lo dije la semana pasada, cuando es el don de profecía, es porque alguien las va a interpretar. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Es como el don de sanidad. Quiero que entienda esto, porque la Biblia dice que los que creyeren, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, todos podemos orar por los enfermos, pero ¿hay alguien que tiene? ¿Hay alguien que tiene el don? Claro que sí. Ahora, todos podemos hablar en lenguas si nosotros queremos, si nosotros buscamos al Espíritu Santo, pero hay alguien que tiene el don. ¿Y quién es el que tiene el don? Normalmente el que puede interpretar esas lenguas, y eso es hermoso. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, hermanos? Gloria a Dios. Versículo 7. Ciertamente, dijo Pablo, las cosas inanimadas, las que no tienen vida, que producen sonido, y aquí está hablando de los instrumentos, dice como la flauta, como la cítara o la citara, si no dieren distinción de voces, pregunta, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Entonces, dice, cada instrumento tiene un sonido. Cada uno de nosotros hablamos nuestras lenguas que Dios nos da. Las lenguas no son una sola, ¿verdad? A cada quien le da Dios su propia lengua. Amén, hermanos. Amén. O sea, cada quien tiene su manera en la que Dios le da el bautismo, como yo lo llamo, del Espíritu Santo, que es en hablar en lenguas. Y Dios me va a dar la lengua que Él quiera y como a Él le plazca, porque Él es el que me va a bautizar con el Espíritu Santo. Cada uno hablamos diferentes lenguas. No tenemos que imitar a nadie. Y aquí quiero decir algo que me pasó a mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos años tenía yo, Castelán, cuando me convertí? Gloria a Dios. Te voy a pagar una coca al final. Por favor, tiendita, se la regala, yo se la pago. Cuando yo me entregué a Cristo y yo oí, hermana, las lenguas, yo fui literalmente con el pastor. Y yo le dije al pastor que esas eran trabalenguas. ¿Alguien ha oído alguna vez de las trabalenguas? Tengo una tablita taramín, lamín, goleador, el que me la de taramín, lamín, goleador, se hará buen de taramín, goleador. Entonces yo le decía al pastor, a mis 14 años, yo creía que las lenguas eran trabalenguas. Entonces el pastor tenía 14 años, perdónenme por favor. Entonces el pastor me agarra y me abraza. Ay, Jaimito, qué ocurrente eres. Pero él vio mi inocencia, él no vio mi forma de burla. Escúchame lo que te digo. Él no percibió que yo lo estaba haciendo con dolo, con burla, con una manera de reírme, porque las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son serias, las cosas de Dios son sagradas. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, yo pensaba que eran trabalenguas. No, incluso yo le decía, hermano, mire, nomás repite esta palabra y al rato usted está hablando en lengua. No, hermanos. Cuando uno habla en lenguas, no, esto no es una práctica premeditada. Esto no es un ensayo de que di esta palabra y ya con esta palabra. No. O sea, esto no es algo previo, no es algo ensayado. Esto es algo que viene del Espíritu Santo cuando Él me toma. Puedo estar dormido, puedo ir manejando, puedo estar en oración, puedo estar cantando, puedo estar en un tiempo de alabanza. El Espíritu Santo tiene muchas formas de bautizarme con el Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, no necesito imitar a alguien, ni tampoco necesito sentirme mal porque él sí y yo no. Pues que Dios lo bendiga, que hable lengua. Pues yo ni el español hablo, pues Dios te bendiga. No te entiendo, pero Dios te bendiga.
pero no me voy a desesperar, pero tampoco voy a cometer el error de imitarlo a lo que, le voy a decir, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Pues es Rambo, ¿o qué? No, yo no puedo pensar en imitar lo que él está hablando, porque esto no es de hombres, esto viene de parte del Señor. Versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué pasa? ¿Quién se preparará para la batalla? Dice Pablo, el instrumento te indica algo, ¿verdad? Porque cuando la gente nos oye hablar en lengua, la gente normalmente pues no nos va a entender a nosotros lo que estamos hablando, no va a comprenderlo. Sí, gloria a Dios que en un momento cuando estamos orando hay que estar en un punto medio, porque a veces de pronto uno ora por liberación, uno ora por gente que tiene espíritus malos. ¿Sí creen ustedes en eso, hermanos? O no, digo, para empezar, ¿verdad? Pues yo sí creo, el Señor reprenda a los demonios, ¿verdad? El Señor tiene todo el poder. Pero a veces cuando estamos en una guerra espiritual, de pronto el Espíritu Santo que ya te tiene o que estás bautizado, órale, ahí salen las lenguas. Y a veces las lenguas son lenguas de guerra, son lenguas de intercesión, son lenguas de poder. Pero a veces son momentos específicos o momentos especiales. A mí me ha pasado, y no lo hago porque yo lo premedite, pero hay ciertas predicaciones o hay ciertos momentos que estoy orando. Algunas veces me han oído hablar en lenguas y si no me han oído, pues ni me haga caso. Pero algunas veces yo me agarro y pues perdónenme, ¿verdad? Pero estoy en un momento, yo le llamo en un momento de toque divino. Porque yo no es algo que programé, no es algo que yo planeé, es algo que sale desde lo más profundo de mi ser. Quiero que busques San Juan, por favor, capítulo 7, verso 38 y verso 39. ¿Alguien dice amén, hermano? Imagínate en el ejército que toquen la trompeta sin ton ni son, como ahora que pasó el desfile. No, hombre, qué regañada le daban ahí al capitán que hizo eso. No, tiene que estar. Hay un toque de trompeta para levantarse, hay un toque de trompeta para desayunar, hay un toque de trompeta para romper fila, hay un toque de trompeta para ranchar o ponerse a trabajar, hay un toque de trompeta para ir a pelear a la guerra. Cada toque de trompeta indica una actividad en el ejército. Y Pablo está diciendo, la trompeta tiene que dar un sonido para que tú entiendas el mensaje que te está dando. Cuando nosotros hablamos en lengua, Dios a veces me da algo, me enseña algo, o me da una palabra poderosa. ¿Qué dice San Juan 7, 38 y 39? El que cree en mí, como dice la escritura, la palabra, de su interior, ¿qué va a correr? De tu interior, ¿de dónde? En tu espíritu, de adentro va a correr. Hay gente que a veces te dice que yo no sé por qué usted tiene mucho gozo, o por qué usted tiene ganas, o por qué usted va. Es que no los entiendo, la verdad. Yo no sé, que van a perder tiempo. Es que ellos no saben que adentro de nosotros hay un río que corre. Y ese no es un río normal, ese es un río espiritual. Miren lo que dice el 39. Dice el 39, esto dijo de qué. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. Otra vez dígalo fuerte, yo tengo el Espíritu Santo, aunque no hable lenguas. Usted lo tiene, claro que sí, usted lo tiene. Dice, para los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no se había glorificado. Mire que hay una parte en la Biblia, no la busque, que a mí me llama mucho la atención, y ese es un tema de predicación que alguna vez lo dije. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, después o antes, no sé, dice que sopló sobre de ellos y les dijo, recibir el Espíritu. Sopló. Cuando hizo a Adán y a Eva, cuando hizo a Adán primero, ¿qué sopló en su nariz? Aliento de vida. Sopló en la nariz y dijo Dios, sé un ser viviente. El espíritu de vida es el Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es como esa paloma que se posicionó sobre la vida de Jesús. Y dice Juan, yo vi descender sobre Jesús como una paloma, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo. Amén, hermanos.
porque la paloma es como un ejemplo del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, pero es un ejemplo del Espíritu Santo. Amén. Así que cuando usted recibe a Cristo, usted está recibiendo al Espíritu Santo, y algo dentro de usted le mueve a adorar, le mueve a glorificar al Señor. Y cuando Dios quiera, a usted lo va a bautizar. Amén o no amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a procurar anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no lo quiere, es muy respetable, pero si usted no anhela, mire, yo le voy a hablar de mí. Cuando el Señor me salvó a mí, yo le dije que eran trabalenguas, ¿verdad que sí? Pero yo quería. Y yo le dije al Señor, yo un día, yo me paré en el altar. Quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Yo un día, yo me paré en el altar, era un tiempo de oración, era un tiempo de velada de oración, ¿verdad? Desvelada le llamaba yo, porque uno se desvelaba. Y era un tiempo de oración en el altar, y yo le dije, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que usted me bautice con el Espíritu Santo. Una locura. Pues ya me andaba porque no me podía levantar. Pero ahí estaba, no lo hacía por fuerza, sino porque en mí yo quería, yo lo anhelaba. Por eso Pablo habla de que hay que anhelarlo, porque si uno lo anhela, dice la Biblia que el que busca halla, y al que toca se le abre. Usted tiene que anhelarlo. Si usted lo anhela, el Espíritu Santo se lo va a dar a usted. Amén. Y yo recuerdo que en un culto, esa noche a mí no me lo dio, y me levanté porque no me lo dio, y ni modo, me rendí. Pero en un culto que yo no pensé, el Espíritu Santo me bautiza. En un culto normal, cuando mire hermano, cuando el Espíritu Santo me bautiza a mí, yo duré una semana hablando en lengua. Yo no podía hablar español. Yo tuve que dejar de ir a la escuela, porque cuando la maestra me hablaba a mí, yo le contestaba en lenguas. Es más, estaban creyendo que yo estaba loco. Y de verdad te lo digo, yo quería hablar español y no podía hablar español. Y la gente creía que yo me estaba volviendo loco, pero no, yo estaba consciente. Yo entendía lo que la gente hablaba. El problema es que yo no hablaba español. Yo duré una semana hablando puras lenguas. Pues yo sé que son de Dios, porque aquí estoy. Pastor, y entonces a mí, pues yo no sé, a cada quien es personal. Por eso es el que anhela y es el que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Versículo número 9. Así también, 1 Corintios 14, 9, regrese ahí. Así también ustedes, dice Pablo, a 1 Corintios, así también ustedes, si por la lengua ustedes no dan una palabra bien comprensible, si ustedes están hablando en lengua, dice Pablo, ¿cómo entonces se entenderá lo que dicen? Porque hablas ¿a dónde? Esto es para las personas que dicen que no pueden retener el espíritu, ¿cómo? Una palabra, les impiden. No, nadie te impide. Pero si nadie te interpreta la lengua, bájale el volumen, póstrate en la silla, póstrate en la banca y ora para ti. Porque si tú hablas la lengua para ti, así mismo tú te vas a edificar. ¿Amén o no amén, hermanos? Porque a veces, vuelvo a repetir, la gente inconversa, que no hay que cuidar obviamente, más que el testimonio, pues no nos van a entender. Así que es mejor que lo hagamos en privado, que bajemos el volumen, aunque estemos en el culto. Y eso no significa que usted retiene al espíritu, porque luego hay gente que dice, es que si yo hago eso, es como retener al espíritu y no darle libertad. No, señores, también hay un silbo apacible. Cuando le habló a Elías, dice que vino un trueno. Dice, pero Jehová no estaba en el trueno. Y vino un torbellino y Elías creía que estaba Dios en el torbellino, pero Dios no estaba en el torbellino. Pero vino un silbido. ¿Cómo vino el silbido, hermano? Apacible. Y detrás de ese silbido apacible estaba el Espíritu de Dios. Hay ocasiones que estrepitosamente Dios nos toma, nos habla, nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Diferentes maneras en las que Dios nos habla, nos enseña y nos ministra a nosotros. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces Pablo está aquí diciendo que si tú estás orando en lengua, si tienes un don de lenguas, pues tienes que interpretar lo que estás hablando, ¿verdad? Porque si no interpretas lo que hablas, pues nadie te va a entender, porque lo que estás hablando, pues estás hablando en un idioma que ni siquiera la gente va a tener la más mínima idea de lo que tú estás hablando. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿cómo entiendo lo que alguien está hablando? Simplemente interpretando. Y si no tengo intérprete, y si yo no interpreto, entonces calladito te ves. Imagínate que yo me agarre a hablar en lenguas aquí nomás. Yo he conocido gente curiosa, hermanos. Esto está raro. Mejor no les digo nada. ¿Quieren que se los diga?
Yo he conocido gente rara, yo he conocido personas, hermano, que se paran en el púlpito y se agarran a hablar media hora en lenguas aquí. Y yo, ¿para qué hablas tantas lenguas, hombre, media hora? Pues es un sermón de 30 minutos. Pero hay gente que así lo hace. Y no crea que un día, no, lo hacen todos los días. Dijera uno, una vez, pues qué bueno, ¿verdad? Porque descendió el Espíritu, cayó el Espíritu Santo, se movió el Espíritu Santo. ¿Alguien desea que se mueva el Espíritu Santo? Sí, yo lo deseo cada vez y cada vez que Él quiera, ¿verdad? Pero no siempre. Él lo hace cuando Él quiere. Pero hay veces que nosotros queremos mover al Espíritu Santo y nosotros no podemos mover al Espíritu Santo. Él no necesita moverse. Él es sustancia viva. ¿Amén o no amén, iglesia? Él es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay que seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece. Entonces, y no solamente idiomas, dialectos, subdialectos, ¿verdad? Que usted nomás a veces en los pueblos de acá de la sierra, de un pueblo a otro, ya está otro dialecto. Estás con los zapotecos y te metes acá y otro náhuatl y mixteco y no, ay Padre Santo, oiga, pues si nomás brinqué unos cuantos metros, pues ahí es otro dialecto. Escúchame, Pablo dice, tantas clases de idiomas hay que seguramente en el mundo, pero ninguno de ellos carece de ¿qué, hermanos? Carece de significados. Entonces ninguna oración, quiero que ponga atención, ninguna oración que se hace, porque dijimos que las lenguas son adoración, son alabanza, acciones de gracias y oración. Eso ya lo enseñé. Cuando alguien habla en lenguas, está alabando, está glorificando, está ¿qué, hermanos? ¿Está qué? Orando a Dios. ¿Sí estás entendiendo esto? Entonces, cuando alguien habla en lenguas, no carece de algo que Dios está hablando, ya sea en su vida personal, en su vida familiar o como sea el Espíritu Santo. Uno no sabe. Recuerden lo que dice Romanos, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque Él intercede por nosotros con gemidos. ¿Quiere ver esto? Véalo en Romanos 8:26 porque se me quedan viendo un poquito raro. Y de hecho aquí lo tengo. Amén. Entonces, ninguna oración en lenguas carece de significado. Cada vez que alguien habla en lenguas, algo está diciendo. Como yo no lo interpreto, no sé, pero algo está diciendo. Algo está hablando. Y Pablo dice más adelante, si alguien les quiere interpretar, pídale a Dios que les dé el significado. Romanos 8:26 dice ahí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque hay un momento en el que como cristianos no sabemos cómo pedirle a Dios. Estoy en medio de un problema y no sé cómo pedirle a Dios. Mi capacidad no me da, estoy desesperado, no tengo la fe, estoy tirado emocionalmente, no puedo pensar bien. Pero dice aquí la Biblia que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, escucha lo que dice aquí, el Espíritu mismo, ¿qué hace? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Hermanos, ¿qué hace un abogado? Castelán, ¿qué hace un abogado? Intercede ante el juez, porque el cliente de leyes, cero, no sabe nada. Pero el que sabe las leyes es el abogado. Y el abogado lo representa y el abogado le dice, señoría, objeción por favor. El artículo 44, fracción B, inciso C, del Código Penal de no sé qué, oye, te habla de todo, ¿verdad? Sabes, hay momentos, perdóname lo que te digo, hay momentos que tú no sabes cómo orar, hay momentos que tú no sabes cómo pedir algo, hay momentos, por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando tú no sabes cómo pedir, el Espíritu va a interceder por ti. ¿Cómo va a interceder? ¿Con gemidos? ¿Con gemidos? Indecibles. Es lo que yo llamo el balbuceo del Espíritu, el gemir que sale desde tu corazón y que tú de pronto estás llorando. Hay ocasiones que el gemir, eso se llama el gemir del Espíritu. Diga conmigo, el gemir del Espíritu. Otra vez diga, el gemir del Espíritu. Pablo le decía a los filipenses, oro por ustedes con dolores de parto. He tenido dolores de parto. ¿Y qué es un dolor de parto? ¿Han oído ustedes a la mujer que está en dolores de parto? ¿Se queja o no se queja la mujer? Pues duele, hermano. Y Pablo decía, yo estoy orando por ustedes, pero siento los dolores de parto. Eso se llama el gemir del Espíritu cuando Él ora por nosotros. 1 Corintios 4, versículo 11. Vamos en el 11.
Pero si yo ignoro el valor de qué, seré como un extranjero para el que habla. Si alguien no me entiende, pues va a decir, pues quién sabe qué estará diciendo. Y el que habla será como extranjero. Ni él me entiende, ni yo le entiendo. Es decir, yo escucho y no entiendo. No me estoy edificando. No estoy teniendo provecho. Usted tiene, esto Pablo estaba hablando porque la iglesia de Corinto se había vuelto un desorden. Todo mundo gritaba lenguas, todo mundo hablaba lenguas, todo mundo quería hablar más. Pues si la hermana habló tantito, yo voy a gritar más que ella. No, pues si la hermana se subió en una silla, yo me voy a subir en 3 sillas para que se oiga más mi voz. No sé si me entiende lo que estoy hablando. Esto no es así. Esta no es una pasarela. Perdónenme lo que voy a decir esta noche. Esto no es una pasarela de quién habla más recio las lenguas, quién grita más o quién tiene la lengua más bonita. No, señores. Esto es para provecho. Esto es para edificación. Si hay un intérprete y si hay alguien que tenga el don, bienvenido el mensaje, bienvenida la enseñanza, bienvenida la exhortación, bienvenido el mensaje del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, en una reunión, alguien cuando tiene el don habla en voz alta y alguien interpreta. Y si no, entonces aquel tiene que bajarle el volumen. Versículo 12. Así también ustedes, pues que anhelas, ¿qué? Así ustedes también, ¿qué dice? Que anheláis, ¿qué? ¿Qué anhelaban los hermanos de Corinto? Los dones, el de sanidad, el de fe, el de milagros. No, yo quiero tener el don de ciencia porque quiero saber qué es lo que está pensando el hermano. Hermano, yo veo eso. Me vas a invitar a enchiladas mañana. No. Yo he oído tantas cosas, hermano, pero ustedes no aguantan y no se los voy a decir esta noche. Yo he tantas cosas, hermanitas, de veras que hay gente que se sale del guacal. Una hermana como le gustaba a un muchacho y el muchacho en mi caso le decía al pastor, el Espíritu Santo me está diciendo que él va a ser mi novio. Que te quería manipular al pastor, porque la hermanita sí oraba y todo, soltera, ¿verdad? El Espíritu me está, y luego se agarraba a hablar, el Señor dice esto, pues nomás hablaba puras cosas para ella, echándose flores a ella. Y yo siempre he sido muy especial, para que me vaya conociendo. Yo le decía al pastor, no le crea. Ella lo quiere para ella. Y no necesitaba profecía. Yo fui y le dije un día a la hermana, porque estábamos en una velada de oración, y yo le dije a la hermana, no se haga la mística. Ya ves que ahorita hay un luchador que se llama el místico, ¿va? Le dije, no te hagas la mística. ¿Para qué andas ahí con tus lenguas tratando de manipular al pastor? Dile, aquel está bien guapo y me gusta, hombre, ya vaya y dígale que le gusta. ¿Para qué anda usando las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios son serias, hermano. ¿Amén o no amén? Entonces, esto funciona siempre en el orden de Dios, no en la carne, no en la emoción de la persona. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿En cuál versículo estamos? En el 12. Así también ustedes, si anhelan los dones espirituales, dice Pablo, procuren hacerlo para edificación de la iglesia. Cualquier don, recuerden, los dones son para provecho, los dones son para edificar, los dones son para armonizar, los dones son para la iglesia, para ayudar a la iglesia. ¿Cierto o no cierto, hermanos? ¿Amén o no amén, hermanos? Mire, los médicos, yo sé esto de los médicos, cuando ellos terminan la universidad, hacen un año de servicio, no sé si internado. Antes los mandaban a los pueblitos muy lejos, como a los maestros, ¿verdad? A los maestros también me los mandaban allá entre la sierra, y después de 20 años los regresaban a su ciudad, ya bien viejitos los maestros, ¿verdad? Pero los mandaban a los maestros y a los médicos a picar piedra, ¿sí? Imagínate qué haría un país con los médicos y los maestros que en lugar de ayudar a su propio país, los mande a otro país. Y el país se queda sin médicos, y la viruela y el sarampión, y no, pues se acaba el pueblo. No, tienen que servir primero ¿a quién? Tienen que servir primero a su país, a su nación. Eso está en la, ¿cómo se llama esa de declaración de qué? ¿Cómo se llama eso? El juramento, no a la bandera, sí, doctora, en el juramento. Yo juro servir a mi patria y a mi país por los rincones y por donde quiera. Así es un juramento. Los médicos tienen un juramento.
¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Los dones que Dios les da a la iglesia, a usted. Imagine, hermana, le da un don de sanidad a usted. Le va a dar Dios el don de sanidad. Imagínense. No, la hermana anda bien contenta. El don de sanidad. Al rato ella va a poner su centro espiritual cristiano. Y pone un cartelón, centro espiritual cristiano, se hace sanación de enfermos. Pero ya la hermana no viene al culto. Y la gente que va con ella ya no la trae al culto, se la lleva a su casa. Y pues ya, se salió del huacal. Eso no es así. Eso es ayudar a la iglesia primero. Los enfermos que lleguen a tu casa, ora por ellos y se sanan, tráelos a la iglesia. ¿Sí entiendes esto? No pongas tu centro ceremonial ni espacial. No. Ora por ellos y tráetelos a la iglesia, que se disipulen, que sean bautizados, que crezcan contigo, porque son para edificar. Pablo le estaba diciendo, ¿alguien me está viendo esta noche? Pablo le estaba diciendo, no me quiten ese texto por favor, licenciada. Pablo le estaba diciendo a los corintios, procuren los dones para edificación ¿de qué? ¿Para edificación de qué? De la iglesia. Entonces no está mal si usted anhela un don, pero Pablo recomienda que se haga para edificación. Usted tiene una enseñanza, Dios le da la sabiduría de enseñar, enseña en la iglesia, le da la unción para predicar. Pastor, ya me preparé, ya Dios me dio la unción para predicar, pues ahora sí me voy. No, espérate, ¿y aquí qué? ¿Cuándo? No, primero tu casa, porque el buen juez por su casa, eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos. Amén, hermanos. Entonces Pablo profundiza en los dones, que hay que anhelarlos, que hay que desearlos, anhelarlos. ¿Alguien anhela los dones de Dios? Porque Dios nos da regalos, amén. La palabra don significa regalo, es algo que ni siquiera merecemos. Es algo que ni siquiera nosotros deberíamos de tener, pero Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dar esto. Qué hermoso, qué precioso, porque Dios quiere una iglesia unida, en armonía, bendecida, para que la iglesia siga creciendo y se siga edificando. Amén, hermanos. Amén o no amén. Ahora, porque si yo edifico, pues qué bueno si edifico primero la iglesia. Si yo ayudo, qué bueno que ayude la iglesia. Amén. Porque si yo me edifico, también voy a edificar a la iglesia. Voy a ayudar a la iglesia. Por eso yo empecé hace tiempo aquí enseñándole a usted para que usted aprenda. Por eso empezamos verso a verso y libros de la Biblia, para que usted se ubique y aprenda por medio de la enseñanza. Porque si tú logras entender lo que yo te enseño, tú vas a ser un cristiano exponencialmente bendecido, un cristiano maduro, un cristiano que dice, mi pastor me enseñó y Dios me mostró y Dios también me reveló y el Espíritu me confirma lo que el pastor me está enseñando. Por eso es bueno. ¿Cuántos creen que es bueno tener un pastor? ¿Cuántos creen que es bueno eso? Claro que sí. Necesitamos un mentor, un consejero, un guía, un pastor, o como usted le llame, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra coach, porque eso está ya en el lenguaje cool de allá de afuera, ¿verdad? Yo todavía soy de la antigüita, ¿verdad? Necesitamos un pastor. Diga conmigo, necesito un pastor. Gloria a Dios. 1 Corintios 14, 13. Vamos al 13, por favor. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración. Si usted de pronto el Espíritu lo bautiza, Señor, yo no entiendo qué mensaje me estás dando. Obviamente no es el billete de la lotería tampoco, por favor. Ni ande buscando cosas. No. Pero si usted tiene lenguas, pida poder, ¿qué? Interpretarla, porque no podemos separar eso de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el mensaje, ¿verdad? Y sobre todo, si me da una palabra, la voy a decir. Una vez, raras veces me han pasado, 3 o 4 en mis 30 y tantos años, pero una vez fui a orar por un enfermo y les voy a hablar de mi experiencia, aunque al fin que es muy corta la enseñanza, pero cuando yo voy a orar por un enfermo, yo le pido a Dios que me guíe cómo orar, porque ya me ha dado mis coscorrones el Señor. Y yo llegué a esa casa y la persona estaba muy mala, ella se estaba yendo, ya estaba colgando los tenis. Y yo le pregunté al Señor, Señor, dime, ¿la reclamo o te la entrego? Porque a veces hay espíritu de muerte. Dios le dijo al diablo, no le toques el alma a Job. Ponle la sarna, quítale los hijos, quítale el dinero, pero no le tientes su alma. No le provoques la muerte. A veces hay un espíritu de muerte. Y uno tiene que decir, Señor, hay un espíritu de muerte aquí, lo reprendemos
o te la entrego, Señor, dame resignación. Y yo oro a Dios, y Señor, lo que usted me diga. Y yo le pedí a Dios eso, y le dije, Señor, porque la hermana es una linda hermana, pero si ya te la vas a llevar, pues ni modo. A veces uno ora, fíjate, en contra de la voluntad de Dios. A veces ya Dios se la quiere llevar y usted está aferrado, porque como seres humanos, pues sí queremos, ¿verdad?, que se levante. Pues yo quiero también, pero también Dios dice, hasta aquí me la tengo que llevar. Y tú tienes que ser tan maduro y tan sabio para aceptar la voluntad soberana de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Para aceptar que la voluntad de Dios se ha hecho, como dice el Padre nuestro, en el cielo. Y se ha hecho tu voluntad en el cielo, ¿como en dónde? Y a veces no, nosotros queremos hacer nuestra voluntad aquí y allá. Y Dios dice, no, yo voy a hacer mi voluntad. Entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Reclámala, porque es un espíritu de muerte. Y todavía le pedí confirmación. Entonces le hablé a los hijos, había 3 hijos y estaba el marido. Le dije, ¿ustedes qué sienten? ¿Que se va o se queda? Y yo la señal que le pedí a Dios es que cada uno de ellos fuera congruente y con una fe. ¿Qué piensas que va a estar con nosotros? Porque estaba muy mala, se estaba yendo. Y luego le otro dijo, ¿cómo ves? No, tengo fe. Y 2 hijos más, tengo fe. Va. Y entonces empezamos a reclamar esa vida y a reprender el espíritu de muerte. Y ahí anda la persona, vivita y coleando. ¿Sabes por qué? Porque fue hecha la voluntad de Dios. ¿Y a dónde yo quiero llegar con esto? Que nosotros tenemos que tener discernimiento y pedirle a Dios. A ver, y ahí me dio, te voy a dar esto, ahí me dio Dios, mientras yo estaba orando, antes de orar por ella, me dio Dios lenguas. Y esas lenguas me las dio a mí Dios. Y las interpreté para mí solito. Una que vez, 3, 4 veces en mis 30 y tantos años. Y el Señor me dijo, reclama. Y pues si me dijo eso en lengua, dije, reclama. Por eso le pregunté a Dios. Y Dios no se equivoca. Por eso es importante lo que dice Pablo. Si alguno habla en lengua, pida en oración. ¿Poder qué? ¿Poder qué? Así que en algún momento tú hablas lengua, dile, Señor, no sé qué me dijiste, pero dime. Y a veces hasta en el sueño te va a decir lo que el Señor te dijo en lenguas. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu. Cuando tú oras en lenguas, tu espíritu ora. Cuando tú hablas en lenguas, tu espíritu ora. Tu espíritu ora. Hace un momento dije que ninguna persona que habla en lenguas carece de significado lo que está hablando. Dice, pero mi entendimiento, ¿queda qué? ¿Mi entendimiento queda? Entonces tenemos que aprender a discernir el mensaje, muchas veces por interpretación, porque una cosa es cuando usted ora en lenguas en su vida personal, pero otra cosa es cuando hay el don, como lo acabamos de decir. El don es público, las lenguas son privadas y son personales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Don de lenguas público, las lenguas personales son privadas, son mías, mi tiempo de oración, mi devocional, cuando oro a Dios, cuando glorifico a Dios, amén. Muchas veces, lo dije al principio, algunos dicen, yo no necesito hablar lenguas porque, ¿para qué quiero la lengua si yo clarito que le entiendo a Dios? No, yo no necesito un lenguaje codificado. Bueno, pues gloria a Dios, pero habrá alguien que dice, yo sí quiero un lenguaje codificado. Y a mí esto me gustó cuando yo me convertí. Y no crean que luego lo recibí, no, me metí a un curso bíblico elemental y luego me empecé y no, yo, lo que te estoy diciendo es porque el Señor nos ha enseñado esto y lo hemos vivido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Alguien sabe que esto es hermoso? Hermanos, ¿esto es hermoso o no es hermoso? De veras, hermanos, no estoy hablando de las lenguas léperas y prosaicas que el mundo habla, no, esas el mundo está condenado, pero estoy hablando de unas lenguas espirituales, de un lenguaje poderoso, que si usted lo anhela, Dios se lo puede dar, amén o no amén. Versículo 15, pregunta Pablo, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Pero oraré qué? También con el entendimiento. ¿Cantaré en el espíritu, con el espíritu, pero también cantaré? Quiere decir que a veces cuando yo hablo en lenguas, Dios me va a dar la capacidad melódica para yo cantar en lenguas. Yo he oído gente que canta en lenguas y qué hermoso es eso. Que no es un ensayo, no es algo premeditado, no es gente desordenada,
es gente hermosa, es raro que eso suceda, pero yo lo he visto regularmente. Óiganme, los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes, yo no sé si busquen al Espíritu Santo, pero en el culto, hermano Josué, hay que inculcarle a los jóvenes que busquen al Espíritu Santo, porque ahí está la base de un cristiano vencedor a lo largo de la vida. Por eso luego hay muchos cristianos anémicos espiritualmente que no tienen deseos de caminar, porque les falta ese motor de guerra que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Amén o no amén, iglesia. Entonces es interesante y es importante, porque yo lo he visto en ancianitos y en personas adultas, y como una dulzura, y Dios les da una melodía que nunca en mi vida las escucho, porque son lenguas espirituales y son cantos espirituales. Amén o no amén, hermanos. No somos apaches tampoco, porque ya ve que los Sioux y todos los apaches de aquel tiempo, ¿verdad? Cantaban así en sus lenguas natales. No, esto viene de Dios, hermanos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré ¿con qué? Con entendimiento. Yo aprendí algo, y esto es para los que hablan en lenguas. Cuando uno ya llega a cierta madurez espiritual, yo le puedo llamar madurez y le puedo llamar discernimiento del Señor. Yo he aprendido esto, que uno puede orar en su mente en español cuando estás conectado con Dios. Tu mente habla en español, pero tu lengua saca las lenguas celestiales de Dios. Y no es algo que meditaste, es algo que Dios te va poniendo, y estás orando, y estás orando, y estás orando. Un día yo estaba en la casa de un pastor conviviendo, era su iglesia de él. Al final me invitó a cenar, y una hermanita se acercó: ¿pueden orar por mí, pastor? Porque luego ya ves que cuando hay pastores, todo el mundo quiere que oren los pastores, ¿verdad? Y yo dije: ay, estoy cenando, no quiero orar porque qué rico. La verdad, yo no quiero orar. Y me levanté sin ganas. Entonces, bueno, pero la hermana quería que yo orara, y yo no quería, y Dios sabía que yo no quería. Y como yo estaba cenando, yo no sé en qué momento, pero oré por ella y dije esta palabra: Señor, dale apetito. Oré por ella, la ministramos, terminó, se fue ella y me quedé yo cenando. Y a los meses, después de meses, dijo: pastor, me encontró, porque en un lugar, yo le voy a preguntar, dice, yo quería encontrarlo porque desde hace meses yo quería preguntarle quién le dijo que orara por apetito por mí. Le dije: ¿por qué? Porque nadie sabía que yo ya no estaba comiendo, que había perdido el apetito. Y le dije: pues ni me digas. No sé si lo dije porque estaba cenando. Y en ese rato, yo no sé, pero el Espíritu sí sabe. ¿Sí entiendes esto? A veces uno ora, amén o no amén, hermano. A veces uno ora y uno no sabe ni por qué. Uno no sabe ni por qué. Pero las palabras que salen de uno, por eso cuando uno ora, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Cuando uno ora, uno tiene que orar como que si fuera algo de nosotros. No orarse: ay, Señor, la hermana. No. Una oración que te salga del corazón, una oración que es para ti, una oración que es como que si tú lo estás viviendo. ¿Quién dice amén, hermano? No una oración mecánica, una oración superflua. No, una oración que llegue en el corazón de nosotros y que la persona sienta el amor de Cristo. ¿Amén o no amén, hermano? Diga conmigo: es una bendición. Versículo número 16, 1 Corintios. Porque si tú bendices, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, estás hablando en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, alguien que está contigo, ¿cómo va a decir el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Por eso Pablo les dice a los corintios que deben de tener cuidado de edificar a los oyentes, especialmente a los inconversos. Porque aunque hablemos en lenguas, o aunque yo hable en lenguas, yo no voy a estar hablando en lenguas media hora y luego media hora en español. No, señores. Si Dios me da un mensaje y yo lo puedo interpretar, yo voy con el hermano y le digo: el Señor me dice esto, hermano. Y si no, me callo la boca. ¿Amén o no amén, hermano? Porque no se trata de impresionar a la persona y de estar ahí frente a la persona hablando en lengua así. Si no soy adivino, no soy espiritista. Yo voy a orar normal. Y si el Espíritu ahí me agarra a mí, pues que me agarre. Y si el Espíritu Santo, ¿alguien está oyendo esto, hermano? Si el Espíritu Santo me pone una palabra, la digo en el nombre de Jesús, porque estamos conectados al Espíritu Santo. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios, hermanos? ¿Estamos entendiendo esta palabra? Pueblo de Dios, ¿estamos entendiéndola?
Porque si tú solo bendices con tu espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has. No sabe lo que tú has. Entonces, es posible que Pablo les estaba diciendo, ustedes se preocupan solo de hablar en lenguas, pero no se ocupan de edificar a la gente. Ustedes se pasan todo el tiempo hablando en lenguas, pero se olvidan que hay gente por la que hay que orar, o se olvidan que hay gente en la que hay que darle una palabra de aliento, porque ellos ya habían convertido los cultos de la iglesia en cultos de exhibicionismo de lenguas. Por eso había un caos y por eso había un desorden. ¿Amén o no amén, hermanos? Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das, ¿qué? Porque cuando hablan lengua, recuerda, es adoración, acción de gracias. ¿Qué más? Oración. Acuérdense, cuando alguien habla en lenguas. Porque tú das a la verdad, dice, bien das gracias, pero el otro no es. Pero el otro no es. Entonces, si vamos a cantar, vamos a edificar. Si vamos a orar, vamos a edificar. Vamos a bendecir a las personas. Todo lo que hagamos, diga conmigo, todo lo que yo haga es para edificar. Otra vez diga, todo lo que yo haga es para edificar. Es más, Pablo dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, nada. Yo voy a edificar. Si yo soy de bendición, a su nombre gloria. ¿Amén o no amén, hermanos? Por eso es que así crece la iglesia. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más. Dice Pablo, yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo, mis amados hermanos, miraba el gran valor de la vida devocional de un cristiano cuando habla lenguas. Porque aquí Pablo está dejando claro que él hablaba lenguas. Y no solamente lenguas terrenales, porque Pablo era un políglota que por lo menos hablaba de 5 a 7 idiomas. Fariseo de fariseos, hebreos de hebreos, ciudadano romano. Pablo hablaba de 5 a 7 idiomas. Y no se refería a esos idiomas. Pablo se refería a las lenguas espirituales, porque él creía en las lenguas y él era un hombre que las practicaba y que las vivía. Y por eso Pablo decía, yo hablo lenguas más que ustedes, pero cuando yo les vengo a hablar, no les hablo en lenguas, yo les hablo en un lenguaje que me entiendan. ¿Amén o no amén, iglesia? Verso 19, pero en la iglesia, ¿qué? Pero yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esta era la verdadera preocupación del apóstol Pablo, que edificaran, que enseñaran, que hubiera provecho, que no fuera una reunión simplemente por exhibicionismo, por protagonismo o extravagante. ¿Alguien está viendo lo que estoy hablando? Pueblo, capta lo que estoy enseñando esta noche. No estoy en una reunión porque, ay, sentí la gloria. Iba a decir algo, pero... ¿Quieren que se los diga, hermanos? Yo creo en un Dios soberano y en un Dios poderoso. Pero hay gente que como le gusta que haya siempre, si no hay señales no sirve ese culto. Es que yo, hermana, ahí cae polvo de oro. Pues no, aquí no cae polvo de oro, aquí nomás caen dientes de oro, ¿verdad? Porque a la hermana se le cayó. No, es que yo acá, acá cayó diamantina, es diamantina la que ponen a veces, hermano. Algunas veces sí es Dios. Es que acá esto, acá. No puedes vivir de señales. Tú no puedes seguir las señales. La Biblia dice, estas señales seguirán. Las señales te tienen que seguir a ti, no tú a las señales.
Porque luego hay gente que se hace dependiente de cosas extravagantes, de cosas llamativas. Oye, el culto estuvo muy feo, porque hoy no se habló lenguas, porque hoy no cantaron la alabanza. No, señores, hay momentos en que tenemos que aprender que Dios va a enseñarnos de una manera diferente. ¿Sí me está entendiendo esto? Pero tampoco cerrar la posibilidad de que Dios quiera manifestarse sanando enfermos. Creemos en un Dios que hace milagros. ¿Alguien cree en eso? ¿Creemos en un Dios que libera gente? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Creemos en un Dios que echa fuera demonios? ¿Creemos en un Dios que bautiza en lenguas? Yo sí creo, pero no vamos a estar todos los días. Hermano, hable en lenguas, hermano, hable en lenguas, hermano. ¿Usted no habla en lenguas? Hermano, hable en lenguas, hermano. Qué mal te ves no hablar lenguas. Oye, no voy a estar así. Y no voy a estar con el enfermo. Oye, hermano, ya sane, hombre. Lleva mucho tiempo enfermo. Si no vayas a internarse al hospital. No, Dios la va a sanar cuando Dios la quiera sanar. Hermano, ore por mis ojos. Yo oro por tus ojos, pero no voy a orar todos los días. ¿Sí me entiendes? No puede convertirse una obsesión, algo que yo considero que debe de suceder, porque no es mi voluntad, es la voluntad de ¿quién? Es la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, yo prefiero traer 5 palabras con entendimiento, con edificación, que 10,000 palabras que tú no me comprendas, dice el apóstol Pablo. Versículo número 20, porque a Pablo le preocupaba que animaran, que bendijeran, que ayudaran, que no pierdan de vista el amor. ¿Quién dice amén, hermano? El amor nunca se tiene que perder de vista de lo que nosotros hagamos. Versículo 20, hermanos, no sean en el modo de pensar, porque ellos estaban actuando egoístamente. Ellos estaban pensando en ellos. Oh, yo me siento chévere. No, yo sí hablo en lenguas. No, yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de ciencia. Yo tengo el don de revelación. Oh, no, yo estoy mejor que tú. No, espérate. Dijo Pablo, no seas niño en la manera de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? Porque ellos no habían madurado. Ellos no habían entendido. Ellos no habían entendido el propósito del Señor en sus vidas. Hay ocasiones, perdónenme, iglesia, lo que les voy a decir esta noche. Hay ocasiones que estamos mucho tiempo sentados y no hemos aprendido lo básico. Lo fundamental, tolerancia, paciencia, respeto. Hay muchas cosas que a veces son básicas, sencillas, y nos pasan por arriba. Y a veces nuestra propia familia dice, oye, pues entonces ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Oye, pues no acabas de llegar Juana, Petra o Chonita o lo que sea, y ya estás peleando, pues no vienes del culto, hombre, mujer, ya me quieres aventar el molcajete encima. Buenas noches. Pablo dice, seamos niños en la forma de pensar, pero en la forma de madurar. ¿Amén o no amén, hermanos? Porque estos hermanos de Corintio estaban actuando de una forma egoísta en su vida personal. Ellos estaban queriéndose sentir los mejores a expensas de los demás, humillando a los otros. Que no, tú no hablas lenguas, no, tú no tienes el don de sanidad, hazte para allá. Yo tengo mi grupito que tiene dones. No, señores, aquí no hay grupitos. Aquí todos necesitamos de todos. Aquí ¿alguien está aquí conmigo? Por favor, ¿estás aquí conmigo esta noche? Yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Aunque yo oro por ti, tú también tienes que orar por mí, porque yo también necesito que tú ores por mí. Yo no soy invencible, no soy intocable, yo no soy Dios, soy un humano como usted, que necesito la oración, que necesito que usted también, pastor, estoy orando, gloria a Dios, necesito mucho la oración, necesito que Dios me bañe en la oración del Espíritu Santo. Amén. Versículo, ¿qué? 21. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas, ¿qué? Y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo estaba citando el libro de Isaías capítulo 28. Vamos a comparar Isaías 28, 11 y 12, por favor. Por favor, Isaías 28, 11 y 12. Porque Pablo dice, en la ley está escrito. ¿Y qué estaba recordando Pablo? Lo que dice Isaías. ¿Y qué dice Isaías? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré ¿qué? Hablaré ¿qué? A los cuales él dijo, este es el reposo del cansado. Este es el refrigerio. Pero no quisieron ¿qué? Pero no quisieron ¿qué?
Oír. Escúchame, iglesia. El día del Pentecostés, ya voy a estar acabando, téngame paciencia. El día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y muchos estuvieron hablando en lenguas y se convirtieron, pero muchos no se convirtieron. ¿Sí entiende esto? Entonces el mensaje de las lenguas fue un testimonio para los inconversos. El mensaje de la lengua fue un testimonio para aquellos que no conocían del Señor. Pero dice que hubo muchos que no entendieron y hubo muchos que no quisieron. Pero dice aquí la palabra, mas no quisieron ¿qué? Oír. Mas no quisieron ¿qué? Oír. Qué tremendo es esto. Entonces como que parece que hay un contraste, hermano Enrique. Cuando Pablo dice que es señal para la iglesia, no para los creyentes, para los incrédulos. Y acá dice que a los incrédulos, entonces, o se está confundiendo Pablo no se confunde. Dice, las lenguas que yo les dije en el libro de Isaías son un juicio para aquellos que eran mi pueblo. Porque cuando los asirios invadieron a los judíos, ni entendían el lenguaje. Y pues ¿cómo? Pues imagínate, te invade un país que no sabes el idioma. Era un juicio que Dios le estaba dando al pueblo de Israel por haberlo negado y por no hacer la voluntad del Padre. De tal manera, amén hermanos, amén. De tal manera que entonces en ellos se convierte un juicio. Y ahora Pablo mira lo que dice en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, ¿no a quiénes? 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son por señal, no a quienes, sino, o sea, aquí Pablo nos dice lo contrario del versículo 2. Y el que estudia la Biblia dice, oye Pablo, espérame, allá me dices una cosa y acá me estás diciendo otra. Ok, porque las dos cosas son diferentes. En una es un juicio y en una es una bendición. Otra vez, en una es un juicio y en una es una bendición. En 1 Corintios 14, 2 es una bendición. En 1 Corintios 14, 22, o sea, 20 versículos después, se convierte en un juicio. Porque dice, no quisieron oír. Lo vamos a leer. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, Pablo está hablando de este contexto para dar a entender que aquellos impíos que no quieren nada con el Señor, las lenguas son como un juicio para ellos. ¿Para qué? ¿No entiendes? Pues para acá si no entiendes. Si el español no entiende, menos las lenguas. Buenas noches. Amén. Si el evangelio, claro, no lo entiendes tal y como te lo dicen en español o en inglés, imagínate si las lenguas, pues nunca las vas a entender. ¿Por qué? Por eso Pablo estaba hablando que eso era como un juicio para ellos. Termino con el verso 23, hermano, y nos vamos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entra un indocto o entra un incrédulo, ¿no dirás que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Y Pablo aquí habla entre la diferencia del hablar lenguas y la diferencia de la profecía. ¿Entendimos esto, iglesia? Yo quiero dejarle aquí porque quiero terminar la próxima semana este capítulo. Les dije que iba a ser en 3 secciones. Yo espero que hayan entendido algo. Esto es muy profundo. Usted tendría que leer todo el capítulo en su casa, tendría que masticarlo muy despacio, pero quiero aterrizar con esto. Anhele el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no habla lenguas, dile, Señor, no sé cómo sea ni lo que sea, pero yo lo quiero. Porque este puño de tierra que está enfrente de ustedes, no sabía y no me gustaba, pero ahora me encanta. Porque yo decía que era trabalenguas. A lo mejor lo único que te vas a llevar en esta noche, ay, el pastor era tremendo, las trabalenguas que decía el pastor. No, yo creía eso, pero a mí el Espíritu me convenció, me enseñó, porque corroboré con la Biblia, recibí la enseñanza y le dije, Señor, si usted me va a bautizar, bautíceme, Padre. Y gloria a Dios que me bautizó y sigo aquí. Por eso les he dicho en cada culto, soy pentecostés de la cabeza a los pies. Y pues ni modo. Esa es mi enseñanza, esa es mi experiencia y yo quiero que usted tenga esa experiencia, ¿verdad? Y yo sí creo en ese lenguaje espiritual porque he vivido algunas cosas que me pasaría toda la noche explicándole lo hermoso que es conectarse con Dios en un código maravilloso llamado el bautismo del Espíritu Santo.